Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Palia. Bien amores, una vez completado el templo del aire, ya lo tenemos completadito. Teníamos dos submisiones, ¿vale? De amistad, una con Zeki y otra con las hermanas. Que son 7 donaciones de tesoros para Zeki y pruebas de magia para Eulosia y Kaleri. Esto también hay que completarlo aquí, pero una vez ya hemos hecho todo esto, porque me he dado cuenta que algunos de ellos están en la isla central. Yo tengo ya 2 de las 7 donaciones y 3 de las 8 pruebas que tenemos que encontrar, pero igualmente os voy a llevar a todas las ubicaciones para que podáis localizarlas bien, ¿vale? Voy a empezar por las pruebas de magia, las lecturas. Una vez estéis aquí en la isla principal, os venís a el conducto este del aire que os impulsa hacia arriba. Bueno, pues yo no lo he hecho bien. Espera un momento. ¡Ah! Vale, que os impulse bien. Os venís para acá. Escaláis. Y tendréis que venir para esta zona de aquí. Y aquí tendréis la primera lectura. Le dais a leer, la leéis y seguimos. Que esta yo ya la tenía. Luego la siguiente estaba por aquí abajo, si no recuerdo mal. Un momentito. A ver. Aquí. En el tronco este de aquí. Le dais a leer. Esta me la tenía. Y vamos. Vale, en esta isla creo que ya estábamos. Ahora tendríamos que ir a esta de aquí, de la derecha, mirando hacia el templo, el último templo, ¿vale? Yo voy a utilizar el teleport porque ya lo tengo. Vosotros, si lo hacéis como yo, pues lo tendréis ya también y podréis usarlo. Vale, una vez aquí nos vamos hacia la izquierda. Volteamos la islita. Y a ver, no recuerdo bien en qué. En este no es. Este de aquí puede ser. Este de aquí, vale. Pues este de aquí. Y lo leemos, vale. Y vamos al siguiente, que está volviendo hacia allá. Volvemos por donde hemos entrado, que hay una forma de subir y tendremos que subir un poquito. ¡Uepa! Aquí que me lo paso. Vale. ¿Os acordáis esta subida que encontramos uno de los huevos? Vale, había uno de los huevos que estaba aquí. ¿Veis el nidito? Venga. Y aquí lo tenemos. Eso es. Lo leéis y seguiremos. Vale. La siguiente también está en esta isla. Es un sitio un poco peliagudo. Tendremos que alcanzar estas que dan los giritos con el aire. Que si os acordáis, yo no podía tirarme desde aquí y me tiro desde aquí arriba para hacer contraviento, porque si no, no había manera. A ver si soy capaz esta vez a la primera de hacerlo. Vale, una vez aquí os tiráis a contracorriente hacia la ráfaga, os dejáis subir todo lo que podáis, vais hacia la otra. También os tendréis que dejar subir, a ver si me lo hace, y hacia arriba del todo, ¿vale? Para que podáis subir aquí. Ay, 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 llego. Sí llego, vale. Vale, la siguiente, id con cuidado porque os podéis caer. Estaba en uno de estos picos, a ver si lo encuentro. Mirad, ahí, en esta de aquí. ¿Veis? Es un poco complicadito, pero se llega, ¿eh? La leéis y seguimos. Vale, ahora simplemente deberíamos de volver a la isla central para ir a la otra isla del otro lado. Así que venga, vamos a ello. Vale, una vez aquí nos vamos hacia la otra puerta de la otra isla. Bien, pues tendremos que ir a la otra isla por este teleporte. Una vez aquí
era por aquí. Venga, vamos. Tenemos que subir este caminito. Y si no recuerdo mal, estaba en el templito este de aquí. Aquí la tenemos. La leemos y seguimos. Vale, para la siguiente debemos de salir otra vez para ir por un camino más corto. Se puede ir por otros lados, pero yo voy a subir por aquí. A ver si me deja. Para que recupero. Venga, subimos. Y tenemos que ir a aquellas de allí. Vale. Estas de aquí. Me dejo caer aquí. Vale. No me quiero caer. Me voy a caer al final. Con las prisas. Vale. Nos tendríamos que tirar allí. Escalamos por aquí un poquito. Y llegaríamos a esta de aquí, que ya sería... no sé cuál. Pero ya casi. A ver, la leemos y continuamos. Sí, efectivamente, esta era la última de aquí y tenemos que volver a isla principal, ¿vale? Nos vemos ahí en la isla principal. Vale, ¿por qué a la principal? Porque la última la tenemos en la isla final. Tendremos que intentar llegar a una zonita que hay ahí. Vamos a ver si somos capaces. Opa. Yo quiero llegar, pero... no sé si soy capaz de... no, porque es ahí debajo. Ahí, venga, vamos. Ahí hemos llegado. Vale, pues aquí tendríamos la última nota. Vale, y ahora tendríamos que regresar a donde están Kaleri y tal para dársela. Yo en este caso las tengo aquí porque ya hice el templo entero. Así que voy a subir por aquí. Si puedo y me deja esto. ¡No! Ya empezamos. A ver. Por aquí. Me lo ponen difícil, ¿eh? A ver. Ahí está. Venga. Vamos por aquí. Que me caí en el episodio anterior. Y supe cómo salir. Vale, por aquí era... ¿dónde estaba? Aquí, vale, verá. Y se las llevamos a las chicas y hablamos con ellas. ¡Qué magnífica talla! Esto no prueba lo que Eloisa ha estado diciendo sobre los padres mágicos de los Alargentas. Aún así es increíble. Encontré una nota sobre los huevos de Alargenta. Dime, ¿hemos encontrado huevos de Alargenta de verdad? Vale, si no recuerdo mal, creo que era la primera. Eso es ciertamente poco habitual. Me pregunto lo que podría estar influyendo en esto, algún tipo de flujo. Ahora digo, he encontrado una nota sobre el sonido de los Alargentas. Excelente. ¿Cómo de normales son? Pues tan fuertes que se oían a través de los valles, creo que era. Aunque no sea un pájaro normal y corriente, no sé hasta qué punto podemos decir que es mágico. Tendremos que continuar con nuestra búsqueda. Vale, pues ya con ella hemos finalizado y vamos con Eulosia. ¡Es una Alargenta! ¡Esto es precioso! Quizá no sea tan poderoso o tan mágica como pensaba, pero aún así es especial, incluso más especial porque Kaleri y yo descubrimos la verdad juntas. Incluso cuando ella, como es inevitable, niegue mi próxima teoría, siempre me quedará esto. Vale, ya le decimos las tres que me faltaban, las otras ya las había dicho, ¿eh? He encontrado una nota sobre las plumas de los Alargentas. ¡Oh! ¿Y qué decía? Creo que era la última, que contiene los flujos. ¡Qué mágico! Pero no tan mágico como imaginaba. Gran hallazgo, aunque no sea tan alucinante como pensaba. He encontrado una nota sobre el hábitat de los Alargenta.
¿De verdad? ¿Dónde puedo encontrar más? Vale, creo que es la primera. Normalmente solo viven en las altitudes más elevadas. Muchos pájaros comunes hacen eso. No tengo claro si llamarlo magia. No diría que pueden volar todo el trayecto hasta el espacio, como lo he hecho en el pasado. Vale, he encontrado una nota sobre el Alaurea. El raro y super legendario Alaurea. Anda ya. Pues en esta no lo tengo claro si era este o este. Voy a decir este. Vaya, el otro alargenta ha debido de bajar de ahí. Me pregunto si puso el huevo por aquí cerca. Vale, pues ya las tenemos hechas. Y ahora que nos dice prueba de magia. Dile a Olosia o a Caleri que la investigación ha terminado. Pues venga, vamos a decir a Olosia. Oh, me alegro de verte. No he podido hallar más pruebas. Esto es fascinante. Debo consultar el asunto con Caleri. Vale, pues ya estaría hecha. Vale, ahora vamos a ir con las donaciones de Zeki. También voy a hacer lo mismo, aunque ya tengo algunas, os voy a decir dónde están. Para ello vamos a ir otra vez a la principal. Vale, chicos, una vez aquí en la inicial de nuevo, donde tenemos el teleport, ¿vale? Nos venimos otra vez allá arriba. Hay que subir allá arriba otra vez de nuevo. Voy a subir escalando esta vez para no liarla con el aire. A ver. Ay. Vamos a recargar un poquito. Vale, esta yo ya la tengo, pero os digo dónde está, ¿vale? Aquí, en este montículo de aquí, por esta zona de aquí, encontraréis unas monedas para Zeki, ¿vale? Ahora, después de esto, lo que tenéis que hacer es venir. A ver si me acuerdo dónde estaba. Aquí. Vale, volteáis, os venís por aquí y os venís aquí hasta lo más alto que podáis. Una vez estéis en lo más alto, os tiráis hacia aquí y lo escaláis hasta arriba. A este montículo solo podréis acceder por ahí, ¿vale? Y aquí tendréis un huevito de oro para Zeki. Vale, para el siguiente es muy fácil. Desde aquí os tenéis que tirar en recto con el hada delta. Y este no lo tengo yo ya, ¿eh? Solo tengo esos dos. Pero los otros los he estado buscando estos días. Subimos por aquí, si puedo. Vale, y aquí tendremos el siguiente tesoro. Si nos lo deja coger. Aquí me lo deja coger, vale. Es que algunos... Y aquí tendréis un cofrecito que tampoco lo cogí para cogerlo con vosotros. Bien, en esta isla ya tendríamos los tres que hay, que no hay más. Me he venido aquí a donde tenemos el teleport de la central para que tengáis la referencia. Ahora iremos a la de la izquierda si miramos hacia la central, ¿vale? Venga, vamos a usar el teleport de aquí. Si no lo tenéis, pues ya sabéis que tenéis que utilizar... el parkour yendo por allí, pero vamos, si lo habéis hecho como yo, pues eso, tendréis el teleport para poder ir. Vale, una vez aquí, volvemos por aquí, venimos por aquí arriba, vale, era por allá, si no recuerdo mal. Hay que escalar esto de aquí. Y nos venimos por aquí dando una vueltita. Y aquí tendremos otro tesoro más para Zeki. Vale, en esta isla ya no tendríamos más, así que vamos a ir hacia el teleport para volver a la isla central. Bien, amores, a ver, os tengo que decir que he tenido un pequeñito problema con la grabadora. Había hecho esta parte para terminar de encontrar los tres últimos que nos faltaban, pero no se me ha grabado, así que he vuelto a entrar para enseñaros las ubicaciones. Vale, una vez aquí donde los huevos, tendríamos que llegar a aquella islita de allí. Para ello vamos a tener que tirarnos al flujo de aire, ir hasta arriba del todo para que nos lance hacia esta islita. Una vez lleguemos aquí,
aquí en esta zonita de por aquí encontraréis el siguiente regalito para Zeki. Y luego pues os tiráis de nuevo hacia donde están los huevitos, porque tendremos que volver a la isla central para los dos últimos. Venga, vamos a tirarnos y nos vamos hacia la izquierda de la islita para llegar donde está el penúltimo, que sería aquí, justo aquí, ¿vale? Encontraréis el penúltimo y el último estaría aquí dentro del templo. A ver, aquí, justo aquí sería el último regalito de Zeki. Luego, si ya tenéis el templo hecho, pues encontraréis a Zeki aquí. Si no, estará en la isla central de los huevos. Hablaréis con él, le daréis todos los regalitos y después de darle todos los regalitos os pondrá habla con Zeki. Le volvéis a hablar y os dará él a vosotros sus obsequios, que son 3 monedas para usar en la tienda de Zeki en la máquina de bolitas. Y un cofre que pondrá, en el cofre pondrá huevo de oro. Cuando lleguéis a casa lo colocáis y será un huevito de oro, ¿vale? Pues hasta aquí estarían ya completadas estas 2 misiones y todas sus ubicaciones. Pero os tengo una sorpresita. Hay un acto final en este templo que solo sucederá una vez hayáis completado el puzzle. Así que vamos a la isla central y lo resolvemos. Vale, una vez aquí vamos a bordear la isla. Si no recuerdo mal, se podía llegar bordeándola. No, bordeándola por aquí, sí, vale. A ver. No me quiero caer. Vale, aquí hay como una cúpula y antes de hacer el templo estaba cerrado y ahora está abierto. Así que vamos a ver qué es lo que esconde esto. Aquí está. Vale, aquí como podéis ver tenemos otra vez estas cositas de las flechas y aquí tenemos más. Bueno, y unos huevos aquí que tampoco nos dice nada, que son como los que tuvimos para abrir aquí y venir aquí, vale. Yo supongo que esto será disparando. Vamos a ver si es... Vamos a... Aquí tengo flechas, ¿no? Sí, vale, a ver. Vamos a ver si es dándole aquí. No. Vale. A ver, en esta... Se nos ciende. Vale, a ver, si es como otras que hemos hecho, debería de ser en zigzag. Así que le voy a dar a esta de aquí. A ver qué tal. ¡Ole! Se ha encendido. Vale, ahora... Uy, que le he dado. Le he dado sin querer. Vale, ahora deberíamos de probar otro. Yo sigo pensando que es en zigzag, así que voy a ir a esta a probar. Y si no, pues sería el otro, lo volvemos a hacer y ya está, no pasaría nada. Vale, ¡ole! Y ahora el otro, que es este de aquí. Y ¡ole! Hemos conseguido este cofre. Vamos a recogerlo. ¿Qué es lo que nos da? A ver, el pececito este. Bueno, pues ya está. Así ya lo tendríamos todo completado aquí al fin. Pues nada, amores, esto sería todo. Ya tendríamos por fin del todo este templo del aire que nos lleva tan de locos. Recordar seguir todos los pasos para hacer este templo y que no se os buguee de momento, porque hasta que no lo arreglen, han dicho que lo iban a arreglar, pero no se sabe cuándo. Así que os invito a que veáis el primer capítulo, el segundo, para poder completarlo bien
y que no se os bugue. Y si no se os ha bugueado, pues mira qué bien. Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada, y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!